La Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios, tiene el gusto de presentarles a sus pastores Fernando y Nasli con la enseñanza Vida en el Espíritu. Esperamos sea de gran bendición. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un día de gozo, de alegría. Amén. Pastora Nasli, ¿cómo está? Muy bien, pastor, que alegre porque una vez más estoy aquí frente a ustedes que nos están viendo para compartirles la palabra de Dios. Hoy fue de mucha bendición. Amén. En la congregación, y sé que en este momento también Dios le va a impartir del poder del Espíritu Santo. Dios va a tocar su corazón, Dios va a hacer algo poderoso, un milagro va a suceder. Así es. Dejemos que fluya el Espíritu Santo, pastor. Amén. Y hoy tenemos un tema muy importante y lo hemos titulado Viviendo en el Espíritu. Así es, pastor. Entonces, vamos a leer Romanos 8:1 y dice así la palabra: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es, pastor. Mire que vemos dos cosas bien importantes ahí. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que no andan conforme a la carne. Y dice también, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Vamos a ver primero que todo que cuando el Señor Jesucristo se revela a mi corazón, entonces la palabra de Dios se va a revelar a mi espíritu. Y así voy a poder tener una vida como Él quiere que yo la tenga, en el Espíritu. Porque Dios no quiere que su palabra solo sea el logos, sino sea revelada. ¿Sí? Dios no quiere que usted se sepa toda la Biblia y que no haya una transformación y que Cristo no se le haya revelado porque es solo información. Dios quiere que usted tenga experiencias con Dios. Él es real, Él es todopoderoso, y si tú abres tu corazón en esta tarde, la presencia de Dios va a venir tan poderosa que algo va a suceder, algo extraordinario. Ese problema que estás viviendo, esa circunstancia que estás viviendo, esa enfermedad, un milagro de parte de Dios viene para ti en Amén. Esta tarde, porque vivir en el Espíritu es tener experiencias con el Espíritu Amén. Santo, ¿cierto, pastor? Claro, amén. ¿Tú has tenido experiencias con el Espíritu Santo? He tenido mucha experiencia cuando yo he entrado en el Espíritu. Amén. He tenido unas experiencias muy hermosas con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que pasó en nuestras vidas, y por eso estamos esta tarde aquí impartiéndole la palabra de Dios, es que Él nos atrajo con sus lazos de amor, Gloria que el Espíritu Santo vino y nos selló, impartió de sus dones. ¿Y qué son los dones del Espíritu Santo? Son habilidades de Dios. Por eso vamos a ver qué privilegios me da Dios a través de su palabra, porque Él me enseña principios, me enseña diseños a través de su palabra para que mi vida cristiana sea fructífera, porque muchos llevan años en la vida de cristianos y no han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Yo puedo sentir en mi corazón que hay gente que lleva 20 años, 10 años y no han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Y Dios quiere que tengamos esas experiencias Amén. Del Espíritu Santo, Amén. Que el fuego del Espíritu Santo se manifieste allá en su corazón. Entonces, vivir en el Espíritu es que Dios, a través de esta palabra, despierta tu espíritu, despierte tu espíritu. Porque a veces el espíritu de la persona está ¿qué? Está dormido. Está dormido. Y una persona que está dormido puede sentir algo. No siente nada. Usted muchas veces la persona hasta ronca, ni se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Así pasa con la vida espiritual. Si la persona tiene su espíritu dormido, pues no puede tener experiencias con Dios. Entonces decíamos que no andan conforme a la carne. Una persona que anda en la carne, ¿quiénes son esas personas que andan en la carne, pastor? Lo dice Gálatas 5, 19, 21. Sí. Los que andan en la carne andan en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, orgía y borrachera. Esas son personas que andan en la carne.
Sí, y quizás muchos antes de conocer al Señor Jesucristo andábamos en alguna de esas cosas, pero Dios en su infinita misericordia nos lavó con su sangre, nos perdonó y nos selló con su Santo Espíritu. Pero entonces hay gente que empieza a vivir una vida cristiana medio, digámoslo así, liviana, ¿sí? Sí. Y no tiene experiencias con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su espíritu se ha contaminado. ¿Y qué puede contaminar mi espíritu? Cuando escucho una falsa doctrina, cuando voy a una secta, cuando lo que hablaba el pastor ahorita, cuando ando en la carne. Y por eso la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces vemos aquí que el Señor quiere que esté santificado de mí, que esté santificado de ti. Las tres partes de nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados ¿qué? Irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Dice que fiel es el que os llama. ¿Quién es el que nos llamó? El Señor Jesucristo. Dios eterno, Dios todopoderoso, tenía un propósito contigo y Él fue el que te llamó. Y Él está permitiendo en esta tarde que en este momento que tú estás viendo este video, que tú sepas que tú no eres casualidad de que estés en esta tierra, que Dios te tenía en el pensamiento desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios quiere darte experiencias en el Espíritu. El Espíritu es el que se conecta con Dios, ¿cierto? Claro, amén, amén. Cuando nosotros empezamos a orar y entramos en el Espíritu, mi espíritu se va a conectar con el Espíritu Santo, y ahí cuando Dios empieza a darle revelación a sus hijos. Amén, así es. Y mire que cuando yo tengo una vida en el Espíritu, cuando usted deja que el Espíritu Santo sea el que gobierne su vida, venga su Espíritu, Dios me da habilidades. Esas habilidades son los dones del Espíritu Santo. Gloria y vamos a ver para qué son los dones del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 7 al 11. Y esas son lo que nos da Dios. Que reparte dones a los hombres, a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, hacer milagros, profecía. Es cuando llega el espíritu de la profecía. Yo estoy en el espíritu. Cuando uno está en el espíritu, llega el espíritu de la profecía. Amén, y de hacer milagros. Discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretaciones de lengua. Así es. En fin, vienen muchas cosas, muchos beneficios. ¿Para qué son estos dones del Espíritu Santo? Para que haya libertad a las vidas. Amén. El Señor Jesús dice en su palabra: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces vemos que cuando nosotros tenemos una vida en el Espíritu, cuando tú tienes una vida en el Espíritu, entonces Dios imparte de su Espíritu Santo a tu espíritu y vas a manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar. Y entonces el poder de Dios se va a manifestar con milagros, con sanidad, con la gloria de Dios, y tu casa va a ser transformada. Esa casa donde hay contienda, donde hay iras, disensiones, va a venir la paz, va a venir el gozo del Espíritu Santo, y van a decir: esta no era la persona borracha, esta no era la persona grosera. No, porque tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Él recibió dones del Espíritu Santo para manifestarlo para otros. Amén. Así como nos pasó a nosotros. El Señor nos dio de gracia queremos impartirle en esta tarde. Dios es real, Dios es todopoderoso. Dios no quiere que solo tú te vuelvas un religioso, que vayas cada 8 días a la iglesia y ores y no veas resultados en tu vida, porque le garantizo que la vida cristiana es hermosa. Nosotros podemos disfrutar la plenitud de Dios. Amén. Pero cuando le damos libertad al Espíritu Santo que gobierne mi vida, cuando me aparto para Él. Mire, le voy a dar un ejemplo de Juan. ¿Quién fue Juan? Uno de los discípulos amados del Señor Jesucristo. Amén. Dice que Él se le recostaba en su hombro. Dice la palabra de Dios también que cuando Él estaba en la cruz, le dijo que ahí estaba su mamá para que la cuidara.
¿quién cuidó de la mamá de Jesús? Fue el apóstol Juan. Y cuando ya estaba anciano, él tuvo una experiencia que quiero compartirla hoy, que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1, 9, 10. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba él? En el Espíritu. Estaba en el Espíritu. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Como de trompeta. Como de trompeta. Mira, escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que le habló. Amén. Y ahí es cuando el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo empieza a revelarle todo lo que está en Apocalipsis. Amén, así es. Y sabe que, pastor, él estaba anciano en la isla de Pasmos, pero él no se estaba quejando, y dice que por causa del testimonio de Jesucristo. Muchas veces pueden venir tribulaciones, pueden venir cosas, pero cuando amamos a Dios, nosotros no vamos a dejar que esa circunstancia, que ese problema nos domine, sino que vamos a adorar a Dios. Él estaba en el Espíritu, él estaba ahí adorando a Dios, él estaba ahí meditando en su Señor, porque él lo vio ir a la cruz, él vio cómo lo latigaron, él vio cómo su sangre corría, y por eso él estaba en el Espíritu. Cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo, tú vas a tener experiencias sobrenaturales como las que tuvo Juan. Dice, en el día del Señor yo estaba en el Espíritu, y Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Cuando estamos en el Espíritu, mi oración es efectiva. Amén. Van a pasar cosas, van a suceder cosas maravillosas, porque muchos cristianos se frustran porque no ven respuestas de Dios. ¿Y sabe por qué no ven respuestas de Dios? Porque quizás muchas veces estamos orando religiosamente, estamos orando almáticamente, estamos orando mecánicamente, de una manera que emocional. Y mire lo que dice la palabra del Señor, dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿quién es el que se conecta con el Espíritu de Dios? Mi espíritu. Mi espíritu. ¿Y qué pasó con Elías? Él andaba en el Espíritu. Amén. Y dijo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. Que no lloverá sobre Israel, sino por mi palabra. Y cuando él ora para que venga el fuego, no demora un minuto, un segundo. Cuando Dios le contesta con fuego, y cae fuego del cielo, y consumió el holocausto y lamió todo lo que estaba alrededor, aún el agua. ¿Por qué? Porque bebía en el Espíritu. Vivía en el Espíritu. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando yo tengo una vida en el Espíritu, amén, cuando yo clamo a Dios, cuando yo busco su rostro, cuando yo me enamoro de Él, cuando yo me enamoro de su palabra, cuando yo tengo encuentros con el Espíritu Santo, entonces viene a mi vida ¿qué? Cosas grandes y ocultas, aleluya, que nosotros no conocemos. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo lo que hacemos y no sucede nada? Que todo lo hacemos ¿qué? Mental, emocional y físicamente. Y no vemos mecánicamente. Y Dios dice que Él es espíritu y que todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, una manera de buscar a Dios también es que adorando su presencia, que aunque ese milagro no haya llegado, tú lo estás adorando, tú estás creyendo que Dios va a dar la respuesta en su tiempo, porque muchas veces las respuestas de Dios cuando tú clamas no vienen porque quizás no es el tiempo, porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, sino que estamos orando ¿qué? Mecánicamente, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver que una de las cosas que hacen los cristianos es que tienen vida con una congregación, pero no tienen vida con Dios. Amén. ¿Ha visto gente así? Sí, ha visto gente así. ¿Sí? Tienen vida con la iglesia, tienen vida se reúnen con los hermanos, y eso con está los pastores, bien. Eso está bien, pero no tienen vida con el Espíritu Santo.
Yo tengo que tener una vida con el Espíritu Santo para que Él me llene y yo pueda ¿qué? Ir y compartir la palabra con las personas. Amén, así es, pastor. Compartir la palabra. Así es, pastor. Orar es más que hablar, es mover el mundo espiritual. Usted no ve el mundo espiritual, pero sabemos que hay un mundo espiritual donde se mueven ángeles, donde se mueven demonios, ¿cierto, pastor? Así es. Entonces, cuando nosotros oramos, se mueve el mundo espiritual, pero cuando tú tienes una vida en el Espíritu, cosas sorprendentes van a pasar y vas a ver las respuestas de Dios conforme a su voluntad. Lucas 22:44, vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo, pastor. Léalo, por favor, pastor. Y mire algo que le pasó al Señor Jesús, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra era 100% Dios y 100% humano. Pero como humano, Él buscó el rostro de nuestro Padre Celestial. Por eso la palabra de Dios dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en Lucas 22:44, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces vemos aquí dos cosas importantes. Que el Señor dice que salió al monte de los olivos como lo solía hacer. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenía una disciplina en la oración. Tenía un lugar apartado para buscar el rostro de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuánto tiempo tú buscas la presencia de Dios? ¿Tienes un lugar apartado para Dios? Te garantizo que si tú empiezas esa disciplina, como dice el pastor, pero no de una manera religiosa, sino abriendo tu corazón, teniendo anhelo de buscar la presencia de Dios, créame que vas a tener unas experiencias maravillosas de Dios. Y mire que el Señor les dijo que oraran para que no entraran, ¿qué? En tentación. Cuando yo soy en el Espíritu, yo no voy a entrar en tentación. Amén. Porque la presencia del Espíritu Santo va a estar sobre mí y es la que me va a guardar de mis enemigos. Amén, así es. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos que el Señor Jesucristo estaba 100% hombre y 100% Dios. Y en ese momento que Él entra en el Espíritu, Dios le muestra todo lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Cómo iba a ser, cómo lo iban a golpear, cómo lo iban a latigar, cómo lo iban a dar de puñetazos en su cara, en su rostro. Y Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, cuando entramos en el Espíritu, viene la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Y vienen ángeles en nuestra vida. Y vienen ángeles. O sea, en ese momento que estamos orando, se une el cielo con la tierra. Amén. Y los ángeles de Dios bajan y empiezan en nuestra ayuda. Y empieza a haber liberación, sanidad, milagro, porque está el poder de Dios ahí. Gloria a Dios. Se está manifestando la gloria de Dios. Y mire lo que dice Romanos 8, 26, 27. Lo voy a leer, ¿sí, pastor? Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí no está hablando de una debilidad física, sino una debilidad espiritual. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que hay momentos que usted no quiere orar, que se siente débil, que no quiere leer la Biblia? Pero le tengo una noticia muy buena. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué maravilloso es. Qué hermoso.
tener un encuentro con el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu, cuando usted tiene una vida en el Espíritu, viene el Espíritu Santo y Él le va a dar fuerzas en esa debilidad espiritual, y Dios mismo, que es el Espíritu Santo, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, va a venir a nuestra ayuda y Él es el que va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir, nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos si la voluntad de Dios es que me case con esa persona, si la voluntad de Dios es que yo haga ese negocio, pero Dios, que lo sabe todo y lo conoce, sí. Por eso nosotros debemos entrar en el Espíritu y tener experiencias con el Espíritu Santo, y por eso dice que nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. ¿Qué son gemidos indecibles? Es enolalia. ¿Qué es enolalia? Son sonidos que no se pueden identificar. Y cada uno de nosotros tenemos un sonido. O palabras que no se pueden identificar. Dios a cada uno nos dio un sonido en nuestro espíritu. ¿Qué pasa cuando un bebé está aprendiendo a hablar? No se le entiende, ¿cierto, pastor? Pero el papá y la mamá sí lo entienden. El único que puede entender es el lenguaje del niño. ¿Quién es? El papá y la mamá. El papá y la mamá. ¿Qué quiere Dios? Que tú seas como un niño delante de su presencia, y que esos gemidos, esos sonidos que no los puede interpretar ni siquiera las tinieblas, porque dice que el que habla con Dios habla misterios. Cuando usted habla en lenguas, cuando usted deja que las lenguas del Espíritu Santo vengan a su vida, ningún ser humano puede entenderlo, ni aún Satanás ni los demonios pueden entender ese lenguaje que tengo yo con mi Padre cuando entro en el Espíritu. Cuando entro en el secreto con Dios, cuando me aparto, cuando busco su rostro, cuando escudriño su palabra, cuando tengo hambre y sed de su justicia. Amén. Entonces vamos a ver aquí en 1 Corintios 2, 12, 14 lo que nos dice el Señor en su palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que sepamos que tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en la debilidad. Él es el que nos enseña. Él es el que nos recuerda todas las cosas. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Ahora, el que nos va a enseñar es el Espíritu Santo, no sabiduría humana. Amén, así es, pastor. Sí. Mira, una persona puede ser un teólogo de lo más preparado. Sí. Puede estar más preparado que un yogur, que un kumis. Sí. Pero te digo una cosa, una persona no puede estar bien preparada, pero entra en el Espíritu. Se llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a enseñar muchas cosas. Amén, así es. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces una persona natural, una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que no ha dejado que venga el Espíritu Santo y manifieste los dones, manifieste su gloria, su fuego, su presencia, ¿qué pasa? Él todo lo va a razonar. Todo va a razonar. Lo que hablábamos del alma, lo va a recibir solo en la mente del alma. Esas personas están locas. ¿Sí? Son unos locos. Ellos no perciben lo que es del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? No va a tener experiencias con Dios, no va a poder entender lo que está pasando. Y ya para terminar, el último punto de una vida, si queremos una vida en el Espíritu, debemos tener sed de Dios. Y vamos a poner un ejemplo de David, el salmista David. Amén. En el Salmo 42:1. ¿Qué dijo el salmista? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando yo tengo sed, busco del agua viva. Amén. El Señor Cristo dijo, yo soy el agua de vida. Aleluya. El que de mí toma, nunca más tendrá sed. Amén, así es, pastor. Yo tengo que tener sed.
para buscar de ese agua viva, de la presencia de Dios. Y mire que David lo entendió y lo plasmó en este salmo, porque él se ve que conocía a ese animalito del ciervo, porque dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Vamos a ver que este animalito brama por dos razones. Este animal se cansa muy rápido. ¿Por qué se cansa tan rápido? Porque se ve que lo están acechando y él huye. Imagínense que vengan detrás de él. Empieza a correr y a correr y a correr y a correr. De sus cazadores. Por lo cual requiere altas dosis de agua. Cuando no encuentra agua, ¿sabe qué pasa con este animal? Empieza a bramar. Emite bramidos. Un bramido desesperado. Es un clamor desesperado por agua. Eso es lo que necesitamos nosotros. Un clamor desesperado. Señor Jesús, ayúdanos, por favor. Cuando el siervo es perseguido, suda mucho y necesita buscar ríos para sumergirse, porque el olor de su sudor lo delata. El siervo tiene un enemigo externo, los depredadores. Entonces vemos aquí en este Salmo 42 que David dijo, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Dios. ¿Qué quiere el Señor en este tiempo? Que nosotros clamemos por su presencia. Amén. Que tengamos sed de Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, clamamos a Dios, tenemos sed del Dios vivo, tenemos el aroma del Espíritu Santo. Mire que este animalito, por causa del sudor, lo delataba ese olor y por eso era que lo perseguían. Olía carne. Eso pasa en la vida espiritual. El enemigo sabe. Cuando una persona está carnal. Dice, ¿qué dice? Aquí huele a carne, aquí huele a pecado. Aquí huele a adulterio. Aquí huele a adulterio, aquí huele a fornicación. Aquí huele a mentira. Sí, a las obras de la carne. Pero el que tiene el Espíritu Santo tiene el aroma del Señor. Amén, Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué pasó en el aposento alto? Dice que todos estaban reunidos orando y que se llenó unánimemente juntos. Y se llenó la casa del aroma del Señor. Santo tú eres. Entonces, cuando tenemos el aroma del Señor, llamamos Espíritu Santo, el enemigo va a decir, ni siquiera me le puedo acercar porque huele a Cristo. Aleluya. Y queremos orar en esta tarde para que Dios ponga sed de su presencia, así como David, en el nombre de Jesús, para que venga clamor, para que tengamos vida con Dios, porque la vida que tenemos con Dios es lo más maravilloso, porque viene su Santo Espíritu y nos llena de su presencia y te va a dar gozo, paz, benignidad. ¿Por qué? Porque tú vas a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Cuando tenemos vida con Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo venga e interceda por nosotros, venga y nos fortalezca en nuestra debilidad, se van a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que es paz, amor, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, paz, fe, alegría. Vamos a orar para que Amén. sea el Espíritu Santo. Vamos a orar con mi esposo, unidos. Y allá cierra tus ojitos, pon la mano en tu corazón. Pídele perdón a Papá Dios. Él está aquí para perdonarte. Y sabes, si no has tenido experiencias con Dios, con el Espíritu Santo, Dios te va a llenar. El fuego del Espíritu Santo va a venir ahí de una manera poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos con mi esposo en un solo pensamiento, en un solo sentir, creyendo, Padre, que esta palabra ha sido impartida en cada espíritu de tus hijos que están viendo este video, Señor. Sí, que el fuego de tu Espíritu Santo venga a sus corazones, Señor. Que los que no han tenido experiencias contigo, Padre, en esta hora, Señor, en este mismo momento que está viendo este video, tenga una experiencia contigo sobrenatural, que tu presencia, Señor, tu poder venga, Señor, y lo fortalezca, Señor. Padre, si tiene una enfermedad, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús sanidad en su cuerpo. Lo declaramos, Señor, y lo si hay alguna atadura generacional, alguna maldición, alguna iniquidad, hoy declaramos en el nombre de Jesús que se rompe, que se destruye, en el nombre de que su vida es transformada por el poder de Dios, por la
palabra de Sí, Dios. Señor. Declaro en el nombre de Jesús Lo declaramos. que la palabra de Dios llega ya a esa persona con poder y autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Enviamos esa palabra, Y Padre. libera, sana, Padre, y esa vida no va a volver a ser, tu vida no va a volver a ser igual, tu vida no va a volver a ser igual, En el porque nombre de Jesús. Dios quiere que tengas hambre y sed de su presencia. Señor, coloca hambre y sed de tu presencia sobre los oyentes en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Y quiero dejarlos con esta palabra ya para terminar, que el apóstol Juan, cuando estaba en el Espíritu, dice en Apocalipsis 1, 12, 18, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. El Señor pone hoy su diestra sobre ti, diciéndote: no temas, yo soy el primero y el último, Amén. el que vivo y estuve muerto, mas Gloria he a Dios. aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, porque Él no ha cambiado. Él Para es el glorificar mismo su santo ayer, hoy, nombre. por los siglos de los siglos. Y te declaro sano por las llagas Te del Señor declaramos sano. Jesucristo. Te declaramos sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Muchas bendiciones. Que el Gracias eterno por Dios haber escuchado esta palabra. Sé que Dios lo inquietó. Dios te va a inquietar toda esta semana Amén. con esta palabra, y vas a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Lo creemos, ¿cierto, Amén. pastor? Lo creemos. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Cada semana estaremos subiendo contenido. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, da like a nuestros videos, comenta para conocer tu opinión. Dios te bendiga y hasta la próxima.